En este video voy a presentar el funcionamiento de la práctica 3 de la clase de gestión de red. El ejercicio consistía en crear unas MIP personalizadas de una empresa, que en este caso sería la UNAM, con este OID. Y a partir de esta crear una rama de nombre recursos, y a partir de ella se van a desglosar otro grupo, uso de la CPU y uso de la memoria. Este sería el directorio en el que estaría trabajando, donde he creado todos los archivos necesarios, y dentro de MIPS es donde está el archivo en TXT, donde he escrito todas las sentencias para el archivo ASN1, que posteriormente generaríamos todos los códigos correspondientes en C. Bien, entonces, como habíamos dicho, el nombre era UNAM con el identificador 1111. Este desglosaba de Enterprise, y a partir de este íbamos a crear la rama Resource. Esta se iba a desglosar de UNAM y iba a tener como ID 1. Luego íbamos a declarar los grupos, el uso de la CPU y el de la memoria. El de los grupos iba a desglosar lógicamente de recursos. Bueno, los dos grupos desglosan de recursos, pero uno tiene ID 1 y el otro 2. Bien, en la declaración de los objetos, pues básicamente todos básicamente tienen las mismas estructuras, todos son de tipo integer, y pues básicamente lo que cambia son el nombre del objeto como tal y en la descripción, que pues bueno, y al grupo que pertenecen como tal. Este pertenece al grupo del uso de la CPU, y se van enumerando pues según 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 7 en este caso. Luego vienen los del uso de la memoria, que como dije pues básicamente lo que cambian son los nombres de los objetos como tal. Todos son de tipo entero, integer, y pues la descripción, que es básicamente una especie de eso, de descripción de lo que hace el objeto como tal. Y de la misma forma así continúa hasta llegar al objeto número 7 del uso de la memoria, del grupo de uso de la memoria. Luego de eso teníamos que añadir, bueno, primero la ruta donde se encontraba ese archivo, que es esta ruta como tal, y luego añadir pues el nombre del módulo como tal, que es el más y el UNAM. Una vez hecho eso, agregado las rutas y el nombre del módulo como tal, podríamos hacer un snmp translate -ir -UNAM para verificar de que en efecto hace las traducciones correspondientes. Entonces, si verificamos esto, podemos ver que en efecto nos da con el OID que según correspondía. Y siguiendo con las mismas traducciones, si lo hacemos con el unam.resource, vemos que también nos da el OID que debería tener. Ya habiendo verificado que no hay problemas con los módulos, procedemos a generar todos los ficheros en C para la programación como tal, con este comando de acá, y nos generaría este archivo de acá. Yo hice dos funciones, una para el uso de la CPU y el otra para el uso de la memoria. Para el uso de la CPU, la función se llama extract y recibe como parámetro un valor entero, que el valor entero básicamente sería decidir cuál era el parámetro que quiero retornar. Por ejemplo, el valor 1 corresponde al usuario, el valor 2 al NICE y así sucesivamente. Como ya había dicho, los valores que íbamos a leer sería del archivo stack, que está /proc /stat. Leíamos el archivo y lo cerrábamos, pero no sin antes guardar todos los valores en las variables correspondientes, y según el caso de que fuera el OPC, íbamos a retornar ese respectivo valor. Bastante simple. Y para el uso de la memoria, pues básicamente es similar, con un parámetro entero. También íbamos a definir cuál era el valor que se quería retornar. Para el caso 1 iba a ser el total de la RAM, para el caso 2 la RAM libre, y así sucesivamente. Ahora, para la llamada de estas funciones, la verdad era bastante simple, es bastante simple. Primero se declaraba una variable de tipo long, se mandaba a llamar a la función, y luego simplemente se seteaban los datos, se establecían los datos del resultado que generaba como tal la función. Y todas las funciones, todas las llamadas son exactamente igual como acá, como este trozo de código. Lo único que cambiaría
como ya decía, este parámetro como tal, de que eso depende en función de qué valor es el que estoy buscando. Esto ocurre tanto para el uso de la memoria y como para el uso del CPU también. Sigue siendo exactamente igual para ambos casos. Teniendo todas las funciones y el código ya listo, lo único que haría falta sería compilar con el archivo make, que básicamente es el mismo, simplemente se le cambia el nombre, que el nombre del programa en este caso se generaría resource.so y el origen es resource.c, que es este mismo archivo donde estábamos declarando todas las funciones. Y el archivo makefile, el archivo que generaría sería este de acá y lo tendríamos que mover a esta ruta de acá de .snmp pleca lib. Ahora tendremos que agregar esta ruta para que sea reconocida las traducciones y que puedan ejecutarse los códigos. ¿Pero dónde? Sería en el archivo snmpd.conf. Lo agregaríamos en esta línea de lmod resource home lubuntu p3.snmp lib resource.so. Bien, bueno, esta comunidad se quedó en Cacti por el ejercicio anterior, pero bueno, sigue siendo funcional, así que bueno, para incluirlo en la vista tendríamos que hacerlo en esta línea de acá, view todo include unam 2.unam. Ya habiendo hecho todos esos pasos y verificado de que no tienen ningún error, pues podemos hacer verificar a ver si está completamente funcional. Hacemos un snmp walk y podemos verificar de que nos está arrojando los valores. Vamos a verificar, aunque bueno, estos datos son cambiantes, pero pues podemos ver de que no hay mucha. Si lo volvemos a ejecutar ambos, tratando de hacerlo lo más rápido posible, a ver si no hay mucho cambio. Y bueno, siguen habiendo cambios, pero pues no son muchos que digamos, siguen siendo los mismos valores. Y ese sería el funcionamiento de la práctica 3.